no conforméis a este siglo. No te conformes con lo que tu carne anhela y quiere. Este siglo habla de todas esas cosas que hoy están de moda. Habla de todas estas cosas que parecen apetecibles, pero no lo son. Habla de todas aquellas cosas que parecen buenas, pero son malas. Habla de todos estos movimientos que lo están invitando a usted a participar, pero que no son de Dios. Eso es, no conforméis a este siglo. Dice la palabra, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que primero entendamos cuál es su corazón, cuál es su voluntad, porque entendiendo a Dios yo me renuevo en mi mente y comienzo a pensar distinto, porque voy a pensar como piensa el Señor. Diga amén. Hay un lugar para ti. Entonces, vamos a buscar la Biblia y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 3, 22. He puesto como título en esta mañana, si usted anota, diga, destinos marcados por la gracia. Y vamos a viajar por el Génesis, vamos a tener un viaje extraordinario y vamos a ver cómo Dios, a pesar de esa caída que tuvo el hombre en el comienzo de la creación, o en el comienzo, en el Génesis de la vida, cómo Dios pasa o rescata esa caída a través de una promesa que, a pesar de circunstancias que vamos a viajar y conocer en este libro, Dios supera cada una de ellas, manteniendo esta promesa intacta para cada uno de nosotros. Se llama destinos marcados por la gracia. Y voy a leer Génesis 3, versículo 22, y dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado, de que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios expulsa al hombre del Edén y pone un guardián allí y dice, no entrará más aquí. No sé si algún día le ha pasado a usted algo que después que le ha pasado una situación que después que tiene algo, un juguete, no sé, un carro, el misma vida, el matrimonio, después que todo se ve bien, en un abrir y cerrar de ojos, todo se destruye. El juguete se rompe, el carro se choca y el matrimonio ya no está. Y cuando eso pasa en la vida nuestra, decimos, oye, pero ¿qué pasó aquí? Si todo estaba bien, todo andaba aparentemente bien, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué ya el carro no está? ¿Por qué el juguete se rompió? ¿O por qué el matrimonio o la familia está destruida? Algo semejante pasó aquí cuando Dios creó al hombre y formó todo eso lindo para que él pudiera habitar de una manera ordenada y obediente dentro del Edén, dentro de esto que Dios creó, lo hizo para que nosotros pudiéramos tener toda la libertad y pudiéramos tener paz y tranquilidad. Pero en un abrir y cerrar de ojos, los que han leído el libro de Génesis, o por lo menos sus primeros capítulos,
nos damos cuenta que todo se pierde por causa, diga, de la desobediencia. Y cuando eso se pierde, vemos que el hombre intenta por todos los medios seguir adelante cuando ya todo se ha perdido, y no se puede seguir adelante a menos de que Dios traiga su gracia, su perdón y misericordia para poder seguir adelante. No podemos pretender destruir las cosas y andar por la vida con una familia o con un carro destruido. Necesitamos nuevamente la intervención de Dios. Diga, necesito la intervención de Dios para que mi carro se vuelva a arreglar, para que mi casa se vuelva a arreglar, para que mi familia se vuelva a arreglar, para que mis hijos vuelvan al hogar. Necesito la intervención de aquel que creó el origen de la paz, el amor. Ese se llama el Señor. Amén. Diga, necesito la intervención de Dios. Y vemos que durante este tiempo, a pesar del error que comete Adán y Eva, una desobediencia, no fue más lo que pasó. No fue tanto lo que hicieron, sino el error de la desobediencia fue lo que trajo la complicación, el conflicto. Vemos pues que Dios trae inmediatamente a esta caída una promesa. Diga, promesa. Y diga algo esta mañana: lo que Dios promete se cumple. Diga esta mañana a la persona que está a su lado: lo que Dios promete se cumple. Y vemos aquí que en el mismo libro de Génesis se nos presenta una profecía, una promesa. Cuando se viene esta caída, Dios anticipa una promesa de restauración para todo lo que estaba caído. Y cuando Dios promete, vuelve a repetir, se cumple. Por eso nosotros los cristianos estamos amparados bajo la promesa de Dios. Y muchos pretendemos caminar pensando en lo que vemos. Muchos pretendemos caminar pensando en lo que oímos. Pero los cristianos vivimos por fe. ¿Y qué es la fe? Creer en las promesas que Dios ha dado para ti. Creer, aunque todavía no hayan llegado, yo creo que Dios va a restaurar mi vida, creo que Dios va a restaurar mi familia, creo que Dios va a restaurar todo lo que tenga que restaurar, aunque no lo vea, porque vivo por fe en las promesas de Dios. Y la palabra dice que sin fe, los estudiantes que me ayuden, que se me olvida, sin fe, cuando la palabra anuncia esto, dice que todo aquel que no cree, ¿cómo puede agradar a un Dios de promesa? La persona que no cree en lo que Dios habla o con lo que Dios promete, obviamente no agrada a Dios, porque ¿cómo poder vivir por fe si no creo? Entonces fíjense lo que pasa aquí en el Edén. Algo pasó. Se destruye, se desconoce, se desobedece y todo se echó a perder. Y dice que era tan lindo el Edén que el hombre no tenía que trabajar. ¿Cuántos hombres aquí les gustan trabajar? Todo estaba a merced. Todo crecía para que usted nada más comiera. La mujer y el hombre vivían con todo lo necesario para ser feliz. Pero a causa de esta desobediencia, comienzan unos procesos que no estaban contemplados para la vida nuestra. No estaban contemplados. Pero Dios trae en su infinita misericordia, diga, una promesa. Quiero leerla para ustedes. Ahí mismo, en el Génesis capítulo 3, quiero que lea por favor el 3:15, porque diga, esta es la primera promesa mesiánica. La primera promesa donde se anuncia la venida del Mesías. La primera. Está aquí. Génesis 3, capítulo 15. Dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba anunciando que ya la maldad, el diablo, había intentado herir de muerte a lo que Dios había formado para nosotros.
toda esa felicidad y todo eso que Dios tenía para nosotros, el diablo intentó y logró herir de muerte, pero no pudo, porque dice que más adelante, por vientre de mujer, vendría el Salvador que herirá y matará en la cabeza a aquel que se levanta en contra de los hijos de Dios. Por eso dice que de la simiente de la mujer quien nace Jesucristo. Aquí se está viendo desde temprano, desde el Génesis, el anuncio del Salvador para que todo aquello que se perdió pudiera ser restaurado por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús. Hoy nosotros somos restaurados por medio de esa gracia que en la cruz se hizo efectiva para que todo fuera restaurado en nombre de Jesús. Así que hoy gozamos de esa promesa. Diga, yo soy restaurado en ese que dio la vida por mí. Dígame. ¿Están seguros? Y vemos que esta promesa pudo pasar por 5 procesos. El Génesis es espectacular. Usted tiene que leer el Génesis. En Génesis vamos a caminar hoy y vamos a ver lo lindo de Dios, que esta promesa, a pesar de distintas circunstancias, se cumple. Por eso cuando yo tengo una promesa, yo no me importa lo que pueda estar pasando. Yo tengo una promesa. Por eso que cuando Pedro camina en el agua, para los que no sabían, Pedro caminó en el agua, un día de tempestad, un día donde nadie se atrevió, él dijo, yo mismo soy. Era venezolano. Y los otros discípulos dijeron, no te pongas a inventar, Pedro, que la cosa está fea. Yo mismo soy. Y Pedro camina sobre las aguas porque el Señor le dice, ven, desciende de la barca y ven. Eso es una palabra, es una promesa. Si te pones a mirar todo alrededor de ti, que las circunstancias no están para caminar, te vas a hundir. Pero si te plantas en la palabra, en la promesa, nunca te podrás hundir, aunque las tempestades arrecien y aunque todo se vea malo. Vas a caminar porque a ti no te sostiene el mar, a ti te sostiene la promesa, el ven de Jesucristo. Entonces en Génesis podemos ver la importancia que tenemos para Dios. ¿Saben qué hubiese sido si Dios dice, estos tipos echaron a perder todo? Quítalos de la faz de la tierra, que de hecho pasa. Pero Dios dice, aunque se intentó, aunque hubo un saboteo, yo voy a restaurarlos porque les amo. Imagínate lo importante que somos para el Señor, que Dios trae inmediatamente a esta caída una promesa, diga promesa. Y eso representa lo que Dios siente de nosotros y el amor de Él hacia nosotros. Génesis 3:15 entonces predice lo que pasaría más adelante, la venida de Cristo. Por eso es importante que manejemos bien el término gracia. Y no es una gracia de agradecimiento, es una gracia salvífica que nos permite vivir después de muertos. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero esa gracia, ese sacrificio que se dio en la cruz, me dio oportunidad de vivir aún estando muerto. La palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que Él padeció por muerte, también yo lo viví para que cuando Él resucitó, yo también resucité juntamente con Él. Quiero que manejen todos los que estamos acá invitados, también quiero que manejen ese término de la gracia. Porque voy a necesitar que entienda que la gracia inmerecida es el favor que Dios hizo para que cada uno de nosotros hoy podamos estar con vida y vida eterna. Amén. Entonces, vemos aquí que lo primero que pasa en este viaje, diga viaje, es que se encuentra un personaje en el camino llamado Noé. Hubo un evento que comienza marcando la existencia de la humanidad cuando pasa esto. Se llama el evento del diluvio, diga diluvio. Quiero leer Génesis 7, versículo 1.
Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y este evento lo vamos a llamar la preservación. El diluvio viene como un castigo de Dios a una humanidad que, a pesar de conocer y ser llevado por la mano de Dios, siempre tiende a desviarse. No sé si usted ha visto que hay gente que conoce la palabra, viene a la iglesia, sus padres le han hablado lindo de las cosas de la vida, le han dado moral, pero ellos tienden siempre a buscar las cosas malas. ¿Por qué me nació un hijo malo o por qué tendió a irse por las cosas malas? Porque tenemos una entidad llamada mundo, tenemos una entidad llamada Satanás, tenemos una entidad llamada maldad que siempre va a procurar llevarse a todas las personas por el camino del mal. Y tenemos una entidad llamada Cristo, tenemos una entidad llamada justicia y santidad que está en los hijos de Dios, que tiene que vigilar por el cumplimiento de eso para sus hijos. Entonces tenemos aquí que el mundo se pervirtió. El mundo perdió la razón de hacer lo bueno para pretender hacer lo malo. No es cosa distinta a lo que pasa ahorita. Nos encontramos con una generación de personas que quieren desvirtuar todo lo que Dios hizo. El propósito de Dios de Adán y Eva y la creación la quieren destruir, desvirtuar y distorsionar al punto que hay muchos padres que ya están aprobando esta distorsión. Cuando te das cuenta, no puedes ni siquiera hablar de eso porque puedes ofenderlo. Pero mayor ofensa es la que están haciendo delante del Dios creador, que hizo al hombre a su imagen y semejanza y perfectamente los creó para que pudiéramos vivir en paz y delante del Señor. Pero el mundo está así. Ayer predicó un hermano aquí acerca de los que se disfrazan de animales. Sí. Y el mundo, en cierta forma, esto está comenzando como algo leve, está queriendo aprobar eso, pues. O sea, yo me casé con una culebra. ¿Literal, pastor? ¿O es una analogía? Epa, no ofenda. Yo sé lo que usted está pensando, pero no lo voy a decir. Pero lo cierto es que ciertas disfunciones tienen un origen. Todas. La pérdida de la identidad, la distorsión de todo lo que el Dios santo y verdadero creó, tiene un origen que se llama la maldad. Tiene un origen que se llama la confusión. Y tiene un origen que se llama la rebelión. Cuando el hombre se revela a la identidad que Dios le da por cuestiones de pasión, inmediatamente entra en un grave problema. Le está diciendo a Dios en su cara: a mí no me interesa cómo tú me hayas creado, no me interesa cómo hayas formado, a mí me interesa mi pasión. Eso se llama rebelión. Diga rebelión. Pero Dios es tan bueno que aún para estos tipos de personas de que se convierten en animales y para todas aquellas personas que están en un momento de distorsión y confusión, hoy Dios abre una puerta que se llama gracia, y todo aquel que venga aquí y se arrepienta hoy mismo recobrará la identidad en Cristo Jesús. Entonces, cuando viene este evento, Dios dice que la tierra se había corrompido a tal manera que un solo hombre justo encontró y su familia, y dijo: prepara un arca y te vienes tú con tu familia, deja a la suegra, que no es bueno que la suegra esté entre nosotros. Capítulo 3, 22 del libro de Génesis. Ya usted lo está buscando. Y trae animales por pareja, porque voy a preservar mi creación. Y cuando vemos este evento, que caminamos por la vida de Noé, nos encontramos que nosotros tenemos un arca. Hoy nuestra arca se llama Jesucristo.
Hoy no tenemos necesidad de buscar naufragios en situaciones adversas. Necesitamos entender que nuestra arca se llama Jesús y en Él estamos preservados. En Él estamos flotando. No te ahogues. Móntate en el arca de Cristo, que aunque venga el diluvio a tu vida por problemas, por dificultad, por enfermedad, estarás flotando porque estás en el arca del Maestro. Se llama Jesucristo. Dile, Señor, eres mi arca. Hay gente que se quiere aferrar a un salvavidas chimbo, esos que ni siquiera pueden flotar. Tenemos un arca que se llama Cristo, que a pesar de tantas tribulaciones y tempestades adversas, Él te mantiene a flote. Dice la palabra, me encanta el diluvio, porque fueron 40 días, 40 noches metidos en esa arca y Dios acabó con todo. Y dice que después que pasó este gran diluvio, cuando bajaron las aguas, había una nueva oportunidad. Dios había preservado a una familia para darle continuidad a la promesa. Somos descendientes de esa familia. 3 de sus hijos, 2 escogen no servir al Dios de sus padres, pero Sem decidió honrar y servir al Dios de sus padres. Nosotros venimos de esa familia, de esa descendencia que posteriormente pasa por un hombre llamado Abraham y posteriormente da origen a los que somos de la descendencia de Cristo. Dígale gracias, Señor, por esa arca. Gracias, Señor, porque en el tiempo de mi enfermedad tú estás allí y yo flotando. Vivimos por fe. Gracias por permanecernos aquí en este país que a pesar de haber habido tantas cosas, la gente me decía, ustedes cuando pasen esos problemas en su país van a quedar entrenadísimos. Nadie les va a contar porque ustedes van a conocer todas las cosas que pueda pasar un país en cuanto a dificultad. La gente me decía, van a quedar entrenados en todo. Pero yo le decía, no solamente entrenados, sino salvaguardados, porque nosotros los cristianos, aunque estemos en el desierto, nos mantiene esa agua que brota la piedra y ese maná que todos los días nos mantiene, se llama el maná de Dios, es la provisión divina para ti. Por eso hemos podido soportar los cristianos y por eso soportamos y aguantamos tantas dificultades, porque nuestra provisión viene de Dios. Porque a pesar de que tengamos que pasar las negras necesidades, mi provisión viene de Dios. Dice la palabra en uno de sus salmos, David escribe, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, no te ahogues, dile al hermano que está a tu lado, no te ahogues, móntate en el arca. Hay gente que dice, no, pastor, yo me he muerto en el Titanic. Ni Dios podrá hundirlo. El Titanic para la época era el barco más tecnológico, grande y opulento para su época. El arca estaba hecha de madera, pero la diferencia entre el Titanic y el arca de Noé era que el Titanic lo sostenía ingenieros y toda la sabiduría humana, pero el arca estaba sostenido por la promesa de Dios. No se hunde. Y el Titanic se hundió con todo y su Leonardo DiCaprio, que es bello y hermoso. Y Noé tal vez era un viejo feo. Pero dice la palabra que Noé era justo con su familia delante de Dios. Y tú sabes lo que hace prevalecer el milagro y lo que hace prevalecer la promesa. Cuando nosotros somos obedientes a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, nadie podrá contigo. ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Dios que se mantienen en santidad y creen en la promesa son invencibles. Amén. Y Dios añade a esto
si estás conmigo, ¿quién contra ti? Pero más adelante conocemos un evento que trae confusión, diga confusión. Porque cuando estamos bien parados, viene la fulana confusión. Siempre. Pastor, escuché por allá que me dijeron. Pastor, escuché por allá que me escucharon. Y empieza la confusión. Diga la confusión. El diablo siempre en todos estos eventos va a utilizar todas sus artimañas para poder dar caída a eso tan precioso que Dios creó. Y viene la confusión y dice la palabra en Génesis 11:4, y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. La famosa Torre de Babel. Dice que esta población, este pueblo, levanta una torre y se olvida de Dios. Y comienza a decir, vamos a hacerlo lo más alto que podamos, lleguemos al cielo, pero allá en el cielo pongamos mi nombre. Glorifiquemos lo que yo estoy haciendo. Y eso trae confusión, porque más adelante, cuando lees la historia, Dios castiga al pueblo con confundirlos a todos, porque los puso a hablar todas las lenguas, y no se entendían. No había el traductor de Google. Y esto me habla a mí de que por sobre todas las cosas yo nunca puedo olvidar de dónde me sacó Dios y quién es el que sostiene mi vida. Hermano, quiero decirte algo. Nada se mueve en esta sala ni en ninguna parte sin la bendita aprobación y voluntad de Dios. Ni un pelo puedes volver de tu cabeza. Cuando yo entiendo de que yo estoy vivo por la misericordia de ese Dios que hace respirar mis pulmones, y por cierto, oxígeno y sol da para el bueno y el malo, entiendo que yo me debo solamente a Él. Nadie puede confundirte cuando empiezas a estudiar tus estudios. Tu conocimiento no puede llegarte a confundir y pensar que tú lo puedes solo y ya lo sabes todo. Nadie puede llegar a decir eso. Nadie puede confundir pensando que hay cosas que se pueden hacer fuera de Dios. No te confundas, hermano. Tú eres el origen del Señor. Tú eres la creación divina de aquel que nos ama, que nos amó y nos seguirá amando hasta el fin de este mundo y más allá en la eternidad. No te confundas, eres precioso. Desde el vientre hasta las canas, dice el Señor, yo te he formado porque te amo, te he dado un nombre. Estaba escrito tu nombre antes de que naciera. Eres el propósito divino de Dios. Amén. No hay lugar para confusión. Somos hijos de Dios, diga, yo soy hijo de Dios. Dígale al hermano que está a su lado, eres hija o hijo de Dios. No te confundas. No te confundas. Y esto que pasó, Dios dijo, bueno, allá los acabé, los exterminé por medio de un diluvio. Ahora acá, cuando descendieron, los tipos, cada uno hablaba una propia lengua. Distinta, por supuesto. Y dice que de allí se da el origen a la dispersión de la tierra, de las razas, por causa de esta confusión que el mismo Dios dio, porque las personas pretendían olvidarse de Dios y creer que todo es por mí. Por eso cuando yo me gradúo de algo, ¿sabe? Su pastor nunca se graduó de ninguna profesión universitaria, ¿no? Pero cuando yo fui muy mal estudiante, fui muy mala conducta. Me botaban de todos los colegios y liceos por mi mala conducta, porque ni estudiaba ni dejaba estudiar. Y entonces me botaban y mi papá hacía lo posible de meterme en otro y en otro, hasta que ya no quise estudiar más. No quise estudiar más, pues. Yo le digo a mi mamá que está aquí presente, ¿por qué no me pegaste un poquito más?
para que yo estudiara. Mi mamá, caramba, si te matábamos, casi que te enterramos vivo. Pero cuando mi hija se graduó, mi primera hija, desde chiquita yo iba a las graduaciones porque cada diploma de eso, yo me estaba graduando. Y cuando ella decía, graduante tal, y la llamaban, yo sentía que me estaban llamando a mí. Así mismo es el Señor. Dios estaba reparando, Dios estaba restituyendo eso que yo no pude lograr en la vida de mis hijas. Y yo decía, Dios mío, qué grande y poderoso eres. Tuve que graduarme después de lo que nunca me imaginé que podía estudiar. Tuve que estudiar teología. ¿Cuándo a mí se me iba a ocurrir estudiar eso? Pero Dios me dio la oportunidad de estudiar teología. No soy doctor, no soy abogado, no soy médico. Pero si algo sé, como dice el refrán, solo sé que soy hijo de Dios. Y dije, no quiero que mis hijas, tengo 3 hijas, están en el altar. Una baterista, otra tecladista, otra está alabando al Señor con el canto. Aquí están las 3. Y las 3 se graduaron. Y yo dije, Señor, yo no quiero que mis hijas repitan el proceso de mi caída. Y Dios dijo, entonces tienes que vigilar, tienes que trabajar para que lo que pasó en el Edén pueda ser rescatado por mi gracia. Y la única manera de rescatar lo caído no es porque el pastor Gaetano o cualquiera de los que estamos aquí podemos agarrar un palo y obligar a nuestros hijos. La única manera es, lo dice la palabra, instruye a tu hijo en los caminos del Señor para que aun cuando sean grandes no se aparten de Él y puedan servirle y puedan llegar lejos y puedan tener una promesa y puedan ser hijos de Dios, porque la verdadera promesa es ser hijo, no es ser profesional, es ser hijo. Amén. Aleluya. Y dejamos a esa famosa Génesis en su torre de Babel y entramos y conocimos a un hombre que llamamos Abraham. Diga la elección. Nos toca elegir. Dice la palabra que Dios llamó y levantó a este patriarca y dijo estas palabras basadas en una promesa. Diga promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dijo Dios, somos la descendencia de ese patriarca llamado Abraham, que dio origen y cumplimiento a la promesa de Dios que viene desde el Edén. Dios selecciona a este hombre y lo hace portador de una promesa, y por la vida de Abraham comienza su descendencia a dar fruto y a caminar esa promesa a través de su descendencia. Hoy nosotros somos portadores de esa promesa. ¿Sabes qué? Cuando alguien te diga, ¿qué es ser cristiano? No le hables mucho. Dile, ser cristiano es llevar la promesa de vida eterna. Es ser hijo de Dios. Más nada. Amén. Qué lindo es el Señor. Dios nos entrega su promesa, pero Dios también nos prueba. Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham. Porque Abraham era hombre y también tendía muchas veces a poder fallar en su corazón. Cuando Dios nos da todos, a veces fallamos en nuestro corazón. Cuando Dios nos da la bendición, nos olvidamos de Dios. A veces es bueno estar enfermo un buen tiempo, porque cuando estamos enfermos nos pasamos orando todos los días.
Todos los días oramos. Dice la estadística que los cristianos que más oran son los enfermos o los que tienen un familiar enfermo. Pero eso no debe ser así, porque cuando más bendición venga a nuestra vida, debe haber más agradecimiento y comunicación con aquel que te da la bendición. No esperes buscar a Dios en la enfermedad, no esperes buscar a Dios en la agonía, no esperes buscar a Dios en la escasez. Dios es un Dios de amor. Búscalo todos los días de tu vida. Abrázate con Él, habla con Él. Él te está esperando. Cuando llegues a tu casa, abrázate con ese Dios. Busca en el secreto al Padre. Allí lo hallarás en la profundidad de tus sentimientos, de tu corazón y de tu espíritu. Allí estaré contigo, dice el Señor. Amén. Y Dios dijo a Abraham, porque lo vio enamorado de ese muchacho que tuvo, que es parte, por cierto, de la promesa, Isaac. Pero lo vio tan enamorado que le decía a Dios, hoy no puedo ir a la iglesia porque tuve un niño. Hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo que lavar el carro. Ay, Señor, perdóname, pero es que tengo un problemita aquí. Y Dios dijo, este como que se está enamorando más del muchacho que de Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me entregues a Abraham en sacrificio, en holocausto. Que lo lleves al lugar que te mostraré y me lo sacrifiques a mí. Y uno siempre ha querido que le dijeran eso, pero de la suegra. Pero de mi hijo, por favor, Dios. Creo que te has equivocado. El hijo de la promesa, el hijo que tanto esperaba, el hijo de la mujer estéril, el hijo que verdaderamente va a seguir el proceso. ¿Cómo me lo vas a quitar? Pero la palabra dice que Dios le pide a Isaac porque le estaba probando su corazón. Isaac, con todo el dolor que pueda estar en su vida, Abraham, su padre, bueno, lo llevó a la montaña y allí arriba preparó todo para sacrificarlo. No le dijo nada al muchacho. Usted te imagina la agonía. Tantos días de camino, dice la Biblia. Y al llegar allá arriba, el niño como que empezó a sospechar la cuestión. Porque llevaron la leña, un cuchillo Renauer bien afilado. Pero faltaba algo, dijo el chamito. ¿Dónde está el animal que se va a sacrificar? Y cuando llegan arriba le dice, papá, ve acá, me surge una pregunta, una interrogante. Tenemos el cuchillo Renauer, tenemos la leña de Guatacaro, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal? Yo me imagino que el papá le dijo, cierra tus ojos. Da 3 vueltas. Y cuando el niño abrió los ojos, estaba amarrado ya. Tú eres el sacrificio. Y el papá amaba a ese niño como nadie, hermano. Pero Dios muchas veces quiere probar tu corazón porque quiere saber dónde está tu corazón. Porque por mucho que te dé Dios bendición, nunca te olvides que la bendición viene de Dios. Dios da y Dios quita, siempre te bendeciré. Nos tocó enterrar al papá de Jesús Andrés y allí, en ese momento de mucha tristeza, viendo el último adiós físico de un hombre que caminó y que dejó huellas imborrables en la familia, mi satisfacción era ver a sus hijas diciendo, papá, me duele, papá, no aguanto el dolor de despedirte, pero me lleno de satisfacción sabiendo que venciste y que estás y estarás con el Señor. Eso es lo más importante, hermano. Cuando eso está en tu corazón, no hay nada ni nadie que te aparte de Dios. Dice la palabra de Dios, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. No hay trabajo, no hay esposa, no hay madre, no hay padre que te pueda apartar del amor de Dios. Pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque estoy enfermo. Es más, necesita más la iglesia. Pastor, que estoy en pecado. Más necesita venir a la iglesia. Pastor, no tengo ropa. Más necesita venir a la iglesia para que el Señor te compre una lavadora.
excusas estúpidas. No hay nada que te pueda parar a la búsqueda de Dios. Necesitas más de Dios. Bienvenido a los que tienen trabajo, que buscan del Señor. Bienvenido a los que tienen trabajo, que buscan del Señor. Bienvenido a las madres paridas que buscan del Señor. Bienvenido a los padres que tienen que llevar a sus hijos en búsqueda de Dios. Bienvenidos a aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan y se sacrifican en la búsqueda de Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra literal que Abraham llorando, me imagino, levantó el cuchillo Renaware y vaya la cuña a los que venden este producto, que me lo vendieron a mí. Y estando el niño amarrado, no sedado, viendo a su padre levantar el cuchillo para degollarlo y sacrificarlo, así lo dispuso en su corazón en contra de su voluntad. Es por eso que yo le quiero animar hoy, que cuando la carne te implique y te invite a dejar las cosas de Dios, levanta el cuchillo, hermano. Levántalo en contra de la voluntad de esa carne y obedece a aquel que te dio la vida. Dice que cuando fue bajando el cuchillo, un ángel del Señor paró a Abraham, lo frenó a poco y escaso. ¡No lo mates! ¿Qué pasó? No lo mates, porque Dios conoce tu corazón. Linda historia. Y el ángel le dice, allí está el sacrificio. Estaba un cordero, estaba un animal preparado para sacrificarlo. Finalmente Dios había aprobado un corazón de un hombre que a pesar de la dificultad de las pruebas y las tentaciones decidió obedecer a Dios. Hermano, las tentaciones están a la orden del día. Los susurros y los chismes están a la orden del día. Nunca te apartes de Dios. Ser cristiano no es venir a una iglesia. Ser cristiano no es cantar aleluyas. Ser cristiano es vivir con Cristo en nuestro corazón. Ser cristiano es una identidad que Él nos da por medio de su sangre. Y lo que un día se cayó en el Edén, hoy es restituido en ti. Amén. Y después seguimos caminando por esta fascinante historia y conocemos a un hombre llamado Jacob. Diga la transformación. Porque cuando Dios toca a alguien lo transforma. Alguien tiene que decirte qué estás pasando contigo. Cuando conoces a Cristo, dice la palabra que comienza una transformación espiritual en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y eso comienza a verse, a sentirse. La gente tiene que ver que tú estás cambiando. Por eso hablamos que la escuela no solamente nos enseña. La escuela teológica nos transforma, nos cambia, nos abre nuestros ojos espirituales y dejamos de estar ciegos para comenzar a ver la verdad de Dios que cambia y transforma la vida del hombre. Entonces, este personaje era un engañador. Este personaje Jacob es de la descendencia de Abraham. Este personaje tuvo una lucha con Dios y Dios le transforma en esa lucha. Esto me habla que nosotros en algún momento tendremos que batallar, tenemos que pelear para permanecer firmes. Las tentaciones van a venir a tu vida, las propuestas indecentes van a venir a tu vida, pero está en ti mantenerte firme, luchar por tu bendición, luchar por tu identidad, luchar por tu salvación. El regalo que Dios te dio hay que pelearlo, hay que mantenerlo, hay que atesorarlo, hay que cuidarlo, hay que permanecer en Cristo. Amén. Yo soy la vid verdadera, dijo Cristo, y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, ese llevará fruto. El que permanece en mí tendrá vida eterna. Amén.
Cada quien de nosotros está luchando por su problema y pecado. La vida cristiana no es la vida de Heidi, de los columpios, que la niñita aquella que vivía en los Alpes suizos, que se columpiaba y vivía con un abuelito lindo y se llamaba Heidi, vivía entre las nubes, no le faltaba nada, la mantequillita, todo estaba. La vida cristiana no es la vida de Heidi. La vida cristiana es la vida de un hombre que todos los días tiene aflicciones, pero Cristo le dijo: no te preocupes, yo vencí al mundo. Amén. Hay que pelearla, hermano. Todos los días viene una nueva realidad, un nuevo problema, un nuevo diagnóstico. Cuando estamos bien es cuando vienen los problemas. Hay gente que me dice: el carro no se puede enterar que cobré, pastor, porque apenas cobro se echa a perder. La vida es así. La vida es así. Los problemas están a la orden del día y las tentaciones. Pero Cristo dijo: en este mundo tendréis aflicciones. Acostúmbrense a eso. Pero creo que sepan algo, dijo Cristo: estas aflicciones no te matarán. Tú vas a vencer porque ya yo vencí. Así que pelea tu buena batalla, hermano. No es fácil, peléala. La transformación de este hombre se dio en un lugar llamado Peniel. Dice la palabra que yendo de camino en un lugar llamado Peniel se le apareció un ángel a Jacob. Y dice la palabra que este ángel comenzó a luchar con él. Y la lucha fue espiritual allí. Y este hombre se le cambia su nombre. Porque la palabra Jacob tiene una etimología o viene un significado o un trasfondo. Y viene de engañador, de usurpador. De hecho, él había usurpado. Tenía problemas con su hermano. Era una persona que su nombre lo había marcado. Pero dice que esa noche Jacob luchó con el ángel y no lo dejó no dejó ir hasta que lo bendijera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermano, las bendiciones de Dios están allí, pero tú tienes que luchar, tú tienes que batallar, tienes que dejar el pecado, tienes que no dejar caerte en tentación, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra. Pelea la buena batalla de la fe, porque Dios te va a cambiar el nombre y ahora te llamarás hijo de Dios. Y en la mañana el ángel, no sé por qué, era como Cenicienta, tenía que irse. La palabra dice que rayaba el alba, estaba amaneciendo y el Jacob embraguetado con el ángel. Y el ángel le dice: suéltame que me tengo que ir. No te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel dice que le dio aquí, en el muslo, le hizo una coyuntura allí, le hizo una construcción muscular allí, le dio. Y el ángel dijo: has peleado la buena batalla, no te llamarás más engañador, tu nombre será Israel y le darás continuidad a la promesa del Edén. Me identifico mucho con esto, hermano, porque yo no sé dónde estaría yo si mi vida no hubiese sido tocada por el Señor. No sé. Pero yo creo que en la tierra no existió un hombre más malo que yo. Y usted dice: no, a lo mejor tu papá no te castigaba. Yo creo que en la tierra no existió un hombre más castigado que yo. Esta siempre se queja: ahí está mi mamá. Pero ella sabe, ella le dio amnesia. Ella dice que no me pegaba con un cable. Me levantaba el cuero a fuerza de cable. Y el otro, que en paz descanse, bueno, nos reventaba los huesos, todo. Quedabas listo para silla de ruedas. Ahora la interrogante es: pero pastor, ¿se acomodaba? No, nos poníamos peor. Es decir, esos palos, por mucho que nos daban, no nos transformaban. Nos poníamos más rebeldes, más malos. Pero sin palo y sin mandador, un día me tocó un hombre llamado Jesús. Quiero que mi testimonio único que estoy haciendo en esta mañana sea para glorificar al Rey de Reyes.
Gracias, Señor. ¿Dónde estaría yo si el Señor no nos hubiese tocado y alcanzado? Pero quiero decirte algo, iglesia. Cuando experimentamos una transformación verdadera, más nunca queremos alejarnos ni perdernos de la casa, porque el que es llamado hijo es hijo para siempre. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hijo de Dios. Dios te bendiga. Y quiero terminar con un hombre llamado el soñador. Génesis nos presenta a Cristo en la vida de un soñador, de la cisterna al palacio, un hombre en el cual Dios tuvo que utilizarlo para finalmente cumplir la promesa que había desde el Edén. Este hombre fue llamado José. Ustedes lo conocen la historia, no voy a contarla, pero quiero decirte algo esta mañana, iglesia. Dios va a pasarte por todos estos procesos si es necesario, pero su promesa se va a cumplir. ¿Sabes qué? Su promesa se va a cumplir. No hay humanidad, no hay político, no hay ciencia, no hay nada que pueda quitar lo que Dios le ha prometido a sus hijos. Dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi promesa, mi palabra, no pasará. No importa las circunstancias ni el lugar donde estés, Dios está contigo. Este muchacho llamado José pasó por muchas circunstancias, fue vendido como esclavo, fue tirado en una cisterna, fue pasado al calabozo, fue pasado por todos los procesos, pero Dios estaba con él. Me emociona porque estaba en la cárcel y cuando lees el episodio de la cárcel dice, pero Dios estaba con José. O sea, Dios se metió con él en la cárcel. Qué lindo es estar en una cárcel, pero que la persona que te acompañe sea Dios y no sea otro. Qué lindo es estar en una cisterna y cuando mires a tu lado no ves a nadie de tus amigos, pero Dios te dice, epa, estoy aquí. Qué lindo como le pasó también a Daniel, que estando en el foso de los leones, no había nadie sino los devoradores, los leones, pero atrás había un hombre que le dijo, tranquilo que yo estoy contigo, soy el domador de leones. Soy el cuarto hombre del horno de fuego de los amigos de Daniel. No fueron 3, pero se ven 4, sí, porque el cuarto hombre era Dios también con ellos dentro del horno de fuego. Y qué lindo porque José, a pesar de estar en todas las circunstancias, Dios estaba con él. Vaya esta campanada para decirte esto esta mañana. Dios no te va a sacar de los procesos. Dios va a estar contigo en los procesos. Y ese proceso que hoy estás viviendo, no lo has visto, pero si puedes mirar esta noche a tu lado, vas a ver que Dios está contigo en ese proceso. No estás sola en tu enfermedad ni solo. No estás solo en tu aflicción. Dios está contigo en tu aflicción, en tu desierto, en tu enfermedad, en tu camino, en tu entrada, en tu salida. Él está contigo. Él prometió, no te dejaré ni te desampararé, porque estaré contigo hasta los últimos días de tu vida. Amén. Pero terminando este Génesis, vemos que Dios magistralmente nos hace pasar por estos caminos para finalmente darle cumplimiento a la promesa. El pueblo de Dios. La preservación de la promesa se da porque un hombre llamado José le seguía creyendo a Dios, aún en la cisterna, aún en la enfermedad, la esclavitud y aún en la cárcel. Dios lo levanta como hombre fuerte de Faraón, la mano derecha, gobernador de Egipto. Y lo que más me mató fue que después que estás arriba, nuevamente viene la prueba de Dios. La prueba final le dice José, no me diga sí,
No, sí, vas a perdonar a aquellos que hicieron todo en contra de ti. No, sí, dice que el grito fue desgarrador. Pero José tuvo que perdonar a sus hermanos y a todos los que procuraron el mal. Hoy Dios te dice, la prueba final es que tú tienes que perdonar para ser libre hoy. Hoy decide perdonar, porque solo así mi promesa seguirá. En tus hermanos estaban las 12 tribus, había que perdonarlos. Esa gente que te hirió, mañana serán pastores, mañana serán hombres y mujeres de Dios. Un día alguien me dijo, te perdono. Y ese que me perdonó a través del Señor me levantó. Hoy puedo dar testimonio de lo que hace un hombre arrepentido en las manos de Dios. Amén. Póngase de pie y terminamos, iglesia.